¿Están? Bien. ¿Listos para iniciar una nueva serie, SOS? A veces no sabemos qué significan algunas cosas y traducido al español es salvad nuestras almas. Hoy, pues hay tantos problemas en el mundo con la gente, con los matrimonios, con los jóvenes, con las parejas. Yo creo que la mayoría allá afuera está pidiendo auxilio, lanzando un SOS en muchas cosas de la vida cotidiana, en sus hogares, como les decía, en sus matrimonios, con sus hijos. Pero muchas veces el causal es que nos alejamos de Dios. La vez pasada platicaba con un hermano que me decía él que él deseaba con todo su corazón que sus hijas se casaran y sus hijos se casarán con hombres o mujeres. Bueno, lógicamente, los hombres con mujeres y las mujercitas con hombres de Dios, de acá de la iglesia. Y yo lo animaba, pero no estás yendo a la iglesia, llevando a tus hijos a la iglesia para que puedan tener la oportunidad de conocer hombres de Dios, mujeres de Dios. Porque él se refirió a eso porque vio en el internet, creo que fue en Facebook, que mi hijo está subiendo cosas de su boda y estamos animados porque sabemos de que se va a casar con una hija de Dios. Pero hoy en día muchos están lanzando SOS porque no saben con quién se van a casar sus hijos, no tienen una orientación clara de qué hacer. Pero la Biblia nos lleva al punto de ver claramente que es Dios quien escoge la pareja cuando nosotros nos casamos. El tema de hoy, ¿quién sos? A veces nos preguntamos, ¿y quién soy? Hoy que ya confié en Cristo. Yo te hago la pregunta a ti, ¿quién sos? Hoy que has confiado en Cristo, ¿sabes quién eres? Eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana y queremos que nos vayamos bien claros de la identidad que tenemos cuando estamos en Cristo Jesús. Vamos a orar para pedirle dirección a Dios. Señor, aquí estamos de nuevo. Un domingo más delante de ti para rogarte que seas tú, Señor, quien nos dé dirección clara y nos hables a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Úsame, Dios. Que seas tú hablando a tu iglesia en este momento. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y todo lo que está ahí lo creemos, porque tú así lo dices y es tu palabra. Señor, gracias por el día de hoy. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder entender lo que tú quieres transmitirnos a través de este tema. ¿Quién sos? Y en realidad muchas veces no sabemos quiénes somos, aun cuando ya sabemos que tenemos vida eterna, Padre. Háblanos esta mañana, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Identidad. La identidad nos da datos claros de quién eres. Ahí te piden la identidad, te para un policía y le dice, por favor, muéstreme su identidad. Y la identidad da datos claros de quién eres. Tu nombre, dónde naciste, cómo te llamas claramente, tus dos apellidos, una fotografía. A veces andamos una identidad de hace años y ya no nos parecemos, pero te da datos claros para que la otra persona pueda ver quién eres en realidad. En el Señor nosotros tenemos que tener una identidad clara y estar bien claros de lo que somos, pero muchas veces no lo sabemos. Y vamos a estar viendo un pasaje que lo voy a leer todo de una vez. La pregunta que te quiero hacer, ¿sabes quién eres en realidad cuando confías en Cristo como tu Salvador? A veces no lo sabemos. Perdemos nuestra identidad. Hoy en día estamos en el tiempo de la apostasía de la fe. Muchos están renegando de su fe y están dando marcha atrás porque se les pide muchas veces en los trabajos que muestren a Cristo en sus vidas. Pero es bien fácil acomodarse en este mundo a las cosas de este mundo. Y por el hecho de el deseo de no perder un trabajo,
Podés acomodarte a cosas y perder tu identidad como hijo de Dios. Les decía que cuando yo trabajé secularmente con el Estado, cuando yo llegaba a una oficina, lo primero que yo tiraba por delante era Cristo. La gente se daba cuenta el primer día que yo era cristiano, porque eso me protegía a mí. Yo tenía que identificarme como cristiano, no como un trabajador de aquella oficina, un ingeniero, lo que sea, sino como un cristiano, un hijo de Dios que quería hacer las cosas bien para glorificar al Padre. Pero muchas veces, ahí en los trabajos, la mayoría de la gente no tiene ni siquiera la mínima intención de llevar gloria a Dios con sus vidas, con sus hechos, con su actuación, pero nosotros tenemos que hacerlo. Y recuerdo que en cierta ocasión, un hermano trabajaba con nosotros ahí en la oficina donde estaba Irma y yo, porque ahí conocí a mi esposa Irma, y recuerdo que él tocaba guitarra, era un tremendo requintista en la iglesia de Tegucigalpa. Y yo insistía constantemente con las amigas de ahí, las colegas, de llevarlas a la iglesia. Y un día una de ellas aceptó llegar a la iglesia. Cuando ella entró, lo primero que íbamos con ella iba en medio de nosotros y dice, Él está aquí. Sí, ¿qué pasó? No, ya me quisiera ir. Dije, no es posible que Él esté ahí. Entró en la última canción y vio al requintista, ¿va? Y no estuvo tranquila en toda la reunión. Cuando ya salimos, dice, no, quién sabe que vuelva a la iglesia aquí con ustedes. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que este muchacho esté tocando ahí? Y dejó a su esposa el mes pasado y tiene un amante. ¡Wow! Mira, nosotros no lo sabíamos. Pues sí, él lo ha ocultado todo el tiempo. Y aquí, ustedes se han fijado, él no se identifica como cristiano. Para nada. Nadie sabe aquí en el trabajo que es cristiano. Y lo vemos como cualquier hombre de acá del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que él esté ahí sirviendo allá donde lo están viendo? Y me costó explicarle a ella acerca de la salvación, que no dependía de lo que él hiciera o dejara de hacer, sino de lo que él creía, pero que está bien, vamos a hablar con él y vamos a corregir esto. Y me acuerdo que a mí me tocó el caso corregirlo, tener que hablar con él, hablarle con misericordia y decirle, hermano, no puedes estar arriba. Me hice acompañar del hermano que era el encargado de música. Y él se avergonzó tanto y no volvió a la iglesia. Te queremos ayudar. Queremos de que vuelvas a ser lo que eras, pero no puedes vivir así. Y él dijo, no quiero. Y se fue y no lo volvimos a ver nunca más. La identidad en Cristo, ¿sabes quién eres en verdad? ¿Quién sos? Efesios 1:13 al 14. Vamos a leerlo de corrido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha dado bendición con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. A Él Dios nos ha escogido. En Él Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto
en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros los primeros en esperar en Cristo alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio de los que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el que es garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí está claramente qué es lo que somos. Te vuelvo a preguntar, ¿sabes quién eres en Cristo Jesús? Hoy que estás en Él, ¿cuál es tu posición como tal? La identidad en Cristo tiene varios elementos. El primero de ellos, bendecidos. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Pero miren que cuando hoy en día en las iglesias se habla de bendición, tratamos de ver nada más las bendiciones materiales, financieras. Y creemos que Dios va a mandar un ángel cargado con una mochila de dólares verdes, ¿verdad? Billetes verdes, y que ya salí de los problemas cuando llegamos a la iglesia. Y miren que la mayoría de nosotros venimos a la iglesia porque tenemos problemas. Por lo contrario, no asistimos a la iglesia. Se nos invita y no llegamos. Hasta que Dios viene y pone un problema bien serio, entonces vos decís, es tiempo de ir a la iglesia. La mayoría de nosotros llega porque tiene problemas. Muchos vienen porque los invitaron y llegaron y les gustó. En mi caso, yo creo que es el de muchos, llegamos cuando tenemos problemas. Pero lo bueno es que nos encontramos con el Señor y es tremenda bendición el venir y aceptar a Cristo. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y yo creo que va acompañada de la bendición material. Pero la bendición espiritual, a veces no vemos la dimensión de ella. En primer lugar, que tenemos ya vida eterna. Que la mayoría del mundo, la gente del mundo no la tiene. Pero nosotros estamos convencidos de que el día que muramos vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Nos queremos morir? No. La mayoría de nosotros le tiene temor a la muerte. No nos queremos morir. Cuando te pronostican una enfermedad como tienes cáncer, ay, nos afligimos y pensamos, ponemos a pensarnos, ¿y qué van a hacer mis hijos sin mí? Van a seguir la vida, porque no dependen de ti, dependen de Dios. Todos los seres humanos tenemos que tener claro que la dependencia es de Dios, no de nosotros. Entonces, una de las bendiciones espirituales, primera es la vida eterna que nos ha dado a través de Cristo Jesús. Otra bendición, el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sabes el poder que mora en tu vida a través del Espíritu Santo? Que está ahí. Lo que pasa es que al Espíritu Santo, por lo común, lo contristamos y lo mandamos a vivir allá, al dedito chiquito. Allá está Él todo triste, porque no le das espacio para actuar. Porque muchas veces puede más la carne, como nos compartía el otro día Ángel, el domingo pasado. La carne, nuestra carne es nuestro peor enemigo porque está viviendo con nosotros. Somos nosotros. Y a veces le damos más cabida a eso que al Espíritu. Si llegáramos a entender la bendición del Espíritu Santo que mora en nosotros, que está ahí para ayudarnos en todo problema, que todos los días deberíamos de ir cuando tenemos un problema o cualquier cosa, delante de Él, hincarnos y decirlo, Señor, aquí estoy, que tu Espíritu Santo me ayude en este problema. No sé qué hacer, ayúdame por favor. Mira,
La mayoría de la gente no tiene esa ventaja que nosotros tenemos. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas morando. Más adelante lo vamos a ver. Otra bendición. Dios está de nuestro lado. Había un hombre de Dios que tenía un discípulo y él estaba preocupado porque miraba el ejército enemigo de Israel. Aquel ejército que parecían hormigas, y preocupado, y entonces el hombre de Dios le dijo: Señor, ábrele los ojos para que miren él, que son más los que están a nuestro favor que los que están en contra. Y el Señor le abrió los ojos y vio ejércitos celestiales listos para pelear la batalla. ¿Tienes una dimensión clara de que hay ángeles listos para pelear nuestras batallas por nosotros? El problema es que no entendemos la identidad de una bendición espiritual en el Señor, que todo está a nuestro favor porque somos hijos de Él, le pertenecemos a Él, que lo vamos a estar viendo más adelante. En Romanos capítulo 8, versos 31 y 33, miren lo que dice: pues diremos a esto, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Se pregunta Pablo al final de ese verso. ¿Quién nos podrá acusar? Ni el diablo. El diablo está listo, presto para estarnos acusando siempre delante del Padre. Pero dice: no, mira, yo ya le pagué eso. Está bien, lo voy a disciplinar, pero yo ya le pagué ese pecado, no te preocupes. Y Él cree en mí. Esa es una tremenda bendición. El hecho de que tengamos a Cristo como abogado nuestro delante del Padre, y que el acusador llegue y nos acuse todo el tiempo de que somos de lo peor. Pero entonces, ¿qué hacer? Viene la disciplina de Dios y entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de corregir, porque quizás vamos por un mal camino. Otra bendición espiritual. Cuando estás aquí en la iglesia, yo no dudo que Dios, a los que están solteros, tiene una mujer de Dios. A una soltera tiene un hombre de Dios para ella. Los padres, si pudiéramos ver esa bendición espiritual, que cuando traemos a nuestros hijos a la iglesia, se van a casar. Miren que les quiero contar, y esto va a salir ahí, que yo desde pequeños, cuando estaban pequeños mis hijos, oraba por una jovencita que es hija de un tremendo amigo mío. Lideríamos en la iglesia muchos años juntos, hasta que yo me vine para acá. Yo le decía: Señor, yo quiero esa niña para esposa de mi hijo. Y oré toda mi vida por ella. Y el 13 de julio se casan. El Señor es fiel. Y una de las bendiciones que tenemos en Él es esa, de que Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Entendamos, cuando nos alejamos de Dios y alejamos a nuestros hijos de la familia aquí, los estamos alejando de la posibilidad de que se casen con un hombre o una mujer de Dios. No sé, pero hay más bendiciones que podría hablar. Por ejemplo, tenés un problema. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos a Dios de nuestro lado y lo podemos llevar a Él. Y Él te va a traer paz
Porque quizás la solución que te va a dar no es la que vos esperabas, pero te va a traer paz. Vos estabas, hace poco pasó con uno de mis hijos que él deseaba algo y cuando ya lo tenía fue a pedir consejo al pastor y le dijo, vendelo. Y tener paz en medio, pero es que yo lo deseaba. Hijo, el pastor te aconsejó y yo te aconsejo, vendelo. Está bien. Aun cuando no sea la respuesta que vos esperabas, Dios va a traer paz a tu vida porque está de nuestro lado. Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero muchas veces no vemos todo eso. La bendición espiritual. Otro elemento de la identidad en Cristo es escogidos y apartados. Somos santos. La palabra santos no quiere decir que tienes que ser perfecto, intachable, que no debe de haber falla en tu vida porque si hay una falla Dios te desecha. No, la palabra santo traducida en el griego es apartado para Dios con un propósito. Y nosotros fuimos apartados, escogidos con un propósito claro. Te pregunto, ¿sabes por qué hoy estás aquí? ¿Por qué fuiste escogido por Dios? Para estar en la iglesia de Él, no en Gran Comisión, en la iglesia de Él universal. Porque cuando nosotros aceptamos esa verdad de que Cristo es nuestro Salvador y creemos en Él para vida eterna, entonces pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y hay un propósito en tu vida. Y en el libro de Romanos y Corintios lo pone como el cuerpo humano, que el cuerpo tiene muchos miembros. Y hay una función para cada miembro. Y nosotros la tenemos que desempeñar como tal, como miembros del cuerpo de Cristo. Somos escogidos y apartados con un propósito. Pero te pregunto, ¿sabes cuál es el propósito por el cual Dios te tiene en su iglesia? ¿Sabes cuál es el trabajo que tienes que estar desempeñando dentro de la iglesia de Dios? No sé, solo tú lo sabes. Efesios 1:4. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Él por amor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que Armando, Pedro, Juan, Eusebio, Denis, pon cualquier nombre, iba a nacer allá en un pueblito, pero que era un ser escogido, porque él sabía que ese ser iba a confiar en él y que había un propósito bien claro en su vida, que lo santificaba, que lo escogía, que le daba un porqué de la vida. Y nosotros en Cristo tenemos que entender que hay un porqué de la vida. ¿Por qué estás aquí hoy? Formando parte de la iglesia de Dios. Es parte de la identidad tuya. Tienes que buscar el propósito por el cual estás en la iglesia. Otro elemento de la identidad en Cristo. Hijos adoptados. Somos hijos adoptados, no somos legítimos, pero somos adoptados en Cristo Jesús y estamos en una posición increíble. Ya no somos cualquier cosa. Cuando entendemos de que, por ejemplo, yo tengo un buen amigo ahí en San Pedro Sula. Él no podía concebir hijos y él decidió adoptar 2 varoncitos y les dio su apellido. Les dio una identidad. Y él los crió como hijos que hubieran salido de su ser. Su mamá igual. Los amaban como que eran parte del ADN de ellos. Así es Dios. Si nosotros los seres humanos, cuando adoptamos a otro ser humano como parte de nuestra familia, lo llegamos a amar de una manera increíble. Dios, con mucha más
¿qué te digo? Más intensidad nos ama, porque ya formamos parte de su familia en Cristo Jesús. El verso 5 y 6 dice: por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Fue el beneplácito de Dios mandar a morir a su Hijo por nosotros, y que nosotros simplemente creyendo en Él tuviéramos esa identidad en Él como hijos de Dios. ¿Lo puedes ver? Por ejemplo, ¿quién no deseara ser hijo de uno de los reyes de allá de Europa? ¿Verdad? Y estar en un palacio real y que te digan príncipe. Pero mira, somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que lo fundó todo. ¿Por qué tenés que desear ser otra cosa si ya sos hijo del Rey? Por ende, tú y yo, las mujeres son princesas de Dios, los hombres somos príncipes del Señor. Si hay algo que yo le admiro a mi esposa, a Irma, que a mis hijos los hace sentir, los eleva. Hola, mi príncipe, ¿cómo estás? Qué guapo sos. Pareciera, le está mintiendo. Pero es su hijo. ¿Le has dicho alguna vez como madre a tu hijo, a tu hija, princesa, wow, eres la más hermosa de este salón? Tus hijos necesitan. Ahorita que mis hijos ya están saliendo de mi vida, es cuando yo he decidido estar más en contacto con él, llamándolos 2, 3 veces a la semana. Porque siento que ellas se están desprendiendo y que va a haber un día que no va a haber tanto contacto, porque van a decir: papi, ya deje de llamarme, hombre. Pero ahorita estoy en el tiempo ese, de esa transición, de que ya van a volar y que van a hacer su vida. El otro día, platicando con 2 de ellos, su esposa y él, llegamos a un tema y él me dice: don Armando, usted lo ve así, pero yo lo veo de esta manera. ¿Está bien? Pero mi consejo es este. Punto. Y yo ya no puedo más, porque no los puedo obligar. Ellos toman sus propias decisiones, pero yo los guío, porque son hijos de Dios. Fueron aceptados a través de Cristo. Por amor somos predestinados para que por medio de Cristo fuéramos adoptados. Y la predestinación tiene que ver lo que va a pasar en tu vida y que Dios ya lo sabe, pero que no mete sus manos. Es tu decisión. Si quieres vivir una vida como el príncipe que sos o la princesa que sos de Dios, Él no te va a obligar, porque Dios es un caballero. Él quiere que vivas de esa manera, que te puedas identificar como tal. Pero muchas veces no pasa en nuestras vidas. Algo está pasando, que quizás no hemos entendido bien claramente lo que somos en Cristo Jesús, la identidad que tenemos. Otro elemento de la identidad: la redención. Somos redimidos. Ya no eres ningún esclavo del pecado, entiéndelo. Porque la carne, como nos explicaba el otro día Ángel, tiende hacia lo malo, hacia el pecado. El diablo pone las tentaciones y la carne es débil y sigue muchas veces. Pero ¿por qué pasa eso? Porque alimentamos, hablaba ahorita que venía en el carro con unos hermanos, que alimentamos más la parte de la carne que la parte espiritual. ¿De qué manera? Yo les podría preguntar, y no quiero que se vayan a sentir mal: ¿leyeron hoy? ¿Oraron hoy? No sé. Tú lo sabes. Y es parte de la identidad en Cristo Jesús. Fuiste apartado con un propósito. Busca ese propósito. Pero el problema es que no buscamos el propósito de Dios.
y alimentamos más la carne, entonces hay problemas. Pero redención quiere decir claramente que el Señor nos liberó del mercado de esclavos a través de la muerte de Cristo en la cruz, derramando toda su sangre para perdón, y clavó ahí en la cruz el rótulo que dice liberado por siempre. ¿Puedes verlo? Es parte de tu identidad. Entonces tenemos que buscar vivir en santidad, apartados para Dios, buscar lo que a Él le agrada que hagamos, no lo que a Él le desagrada. El verso 7 hasta el 10. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. La riqueza de su gracia es inmensa. Él te perdonó los pecados pasados, presentes y los que vas a cometer en el futuro. Pero no quiere decir que entonces, si me perdonó todos los pecados que yo voy a cometer, me voy a tirar a pecar. No es así. Yo tengo que buscar hacer su voluntad porque soy su hijo. Y tengo que comportarme como tal, como un príncipe, el Hijo de Dios, que voy a mostrar la cara de Cristo a donde vaya, porque esa debe de ser tu identidad. El verso 9 dice, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En sí mismo. ¿Por qué dice en sí mismo? Porque Él sabía que, dice en el capítulo 8, que no escatimó ni a su propio Hijo, que lo mandó a morir por nuestros pecados. Entonces la salvación estaba en Él, porque ese era el beneplácito de Él en sí mismo, no en nosotros. Para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano, va a haber un momento en que todo se va a unir. Y esta vida que estamos viviendo de sufrimiento a veces, de desidia, va a terminar. Pero mientras tanto, ¿qué hago? Entiende, sos un hijo de Dios, sos redimido, fuiste escogido y apartado con un propósito. Sos bendecido espiritualmente, lo tienes que entender claramente, que esa es tu identidad. Y por último, herederos y coherederos con Cristo. Cuando vemos esto, heredero ¿de qué? De tantas cosas, no aquí. A veces las quisiéramos ver aquí. Las bendiciones, parte de las bendiciones están aquí, pero la herencia que nosotros vamos a recibir está allá, no acá. Entonces te deberías de preocupar por las cosas celestiales, no por las cosas de esta tierra. Pero vivimos más preocupados. Cómo tengo la casa, y no es malo, cómo está el carro. Quiero estas cosas. ¿Se acuerdan cuando el templo de Dios decía el Señor, miren cómo arreglan sus casas, pero miren mi templo cómo está? Se preocupan más por sus cosas que por las mías, dice el Señor. Le mandó un mensaje a través del profeta y el pueblo tuvo que reaccionar, porque la tendencia nuestra no es a ver las cosas celestiales. Creemos que parte de la herencia, mira, ahorita en mi familia hay varias personas bien mal de salud. Y no es que ellas van a morir primero, puedo morir yo de un ataque al corazón. Y aquí quedó todo. ¿Me van a echar las llaves de la casa? Para nada. ¿Las llaves del carro? Para nada. Ni siquiera el par de calcetines que más me gusta. Tal vez me lo ponen, ¿verdad? Entiérrenme con ellos, por favor. Que son los que me gustan. Tengo como 25 años de tenerlos. Me encantan.
Están buenos, buenecitos. Eran de esos salvadoreños que vendían en la frontera. Me acuerdo cuando los compré bien cachaditos. Y ahí están, los cuido tanto para el día de mi entierro. Aunque no combinen con el resto. Pero, hermanos, es que tenemos que pensar en las cosas de allá arriba. Aquí se va a quedar todo. Somos herederos y coherederos con Cristo. Y ser coheredero es ser heredero juntamente con otra persona o con otras personas. Y somos coherederos todos nosotros de las cosas celestiales en Cristo Jesús. Pero hay condicionante. Dice que tenemos que vivir como hijos de Dios para poder recibir algunas cosas ahí en el cielo. Veamos el pasaje. Dice el verso 11 y 12. En él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según su designio de su voluntad, el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Nosotros, los que estamos esperando en Cristo, podamos alabarlo y llevarle gloria con nuestra vida. Hermano, ¿por qué estás aquí hoy? Hoy tienes más clara tu identidad. ¿Quién sos en realidad? ¿Sos bendecido con toda bendición espiritual? ¿Escogido, apartado, santo, con un propósito? ¿Hijo de Dios? Porque fuiste adoptado. Estás perdonado para siempre de todos tus pecados. Por ende, hay que ser agradecido con Dios y quiero vivir una vida de santidad. Heredero y coheredero con Cristo. Y por último, propiedad de Dios. Le pertenecemos a Dios, ya no somos nuestros. Cuando aceptamos esa verdad, nosotros decidimos ya decirle, Señor, aquí estoy, te pertenezco. ¿Qué puedo hacer por ti hoy que soy tuyo? Soy un siervo tuyo. Y la palabra siervo en la Biblia se traduce un esclavo tuyo. El esclavo hace lo que el amo le manda. Pero muchas veces nosotros no entendemos la dimensión de ser propiedad de Dios. Ya no tenemos que hacer nuestras propias las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, sino como Dios quiere que se hagan. Efesios 1, 13, 14. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los llevó a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros somos posesión adquirida por Dios a través de Cristo con su muerte en la cruz. Y nosotros aceptar ese perdón de pecados. Él puso un sello que se llama Espíritu Santo, que mora para siempre en nuestra vida. Y es la garantía de que le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Ya no somos nuestros. Entonces no debemos de vivir la vida a nuestra manera, sino a la manera que Dios quiere que la vivamos. Pero ¿dónde está la manera a la que Dios quiere que vivamos? Mira, aquí. Y si no la lees, pues no la vas a entender. Porque no hay otra manera de entender la voluntad de Dios si no es yendo a su palabra. Y por eso los animamos cada 3 años a que comiencen a leer la Biblia. Ya llevamos 3 veces con esta. 9 años de estarla leyendo. Y nosotros tenemos cada día nuevas cosas que aprender en la palabra. Hoy miraba unas cosas yo que decía, wow, no lo había visto.
Pensé que Sansón era el último juez y hubieron dos más, Elí y Samuel. Y Samuel quiso dejar por herencia de juez a sus hijos y el pueblo le dijo, no, tus hijos no tienen el mismo comportamiento tuyo, son malvados, no los queremos como jueces. Escogenos un rey y ahí es donde empieza el reinado de los hombres de Dios. Y el primero a quien le cayó fue a Saúl, ya lo vimos. Era así de alto como yo, dice la palabra. Guapo, dice, se podía ver, sobresalir de todos los demás del pueblo, dice. Todos los hombres le llegaban al hombro. Era algo increíble, era imponente, pero era bien sencillo. Cuando lo iban a ungir como rey, hey, ¿y dónde está aquel chavo? Allá está escondido en aquel montón de maletas, miren, sáquenlo de ahí. Y lo trajeron para ungirlo. El Señor te ha tomado como propiedad de Él y tiene un propósito en tu vida. Sos heredero de muchas cosas, pero allá arriba, en el cielo. Las cosas terrenales se quedan aquí. No penses en ellas. Te perdonó todos tus pecados y por ende debes de vivir una vida para Él, como Él quiere que la vivas. Somos hijos adoptados, pero eso nos hace parte de las cosas, herederos de las cosas que Él tiene allá en el cielo para Cristo, coherederos. Y para gozar de la gloria, dice la palabra, que tenemos que sufrir como Él sufrió. Pero el punto es que no queremos sufrir lo que Él sufrió. Cuando nos dice, no, pero es que Él es mi enemigo. ¿Qué dice la palabra? Que amen a sus enemigos. Ya no les digo que les hagan lo mismo que les hicieron ustedes. Perdona a aquel que te ofendió. Si te obliga a llevar la carga, llévale una milla más, dice. Entonces, eso no nos agrada. Cuando nos dice en el matrimonio que nos tenemos que perdonar unos a otros, tolérense unos a otros. Pero no todo el tiempo va a estar perdonando, pero es lo que dice la palabra. Ámense unos a otros. Anímense unos a otros. Hermanos, para eso tenemos la iglesia, para animarnos. Ves a alguien decaído y desanimado, anímalo de cualquier manera para que se filtre otra vez, para que se inserte otra vez a la iglesia y pueda correr juntamente con nosotros, porque ese es nuestro trabajo. Y por último, no somos cualquier cosa, ya lo vimos. Somos hijos de Dios, por ende, sos un príncipe, una princesa de Dios. Vive como tal. Hagámoslo, coherederos con Cristo de las cosas allá, celestiales, no acá. El problema es que pensamos mucho en las cosas de acá, de la tierra. Y no debe de ser así. Eso no te trae felicidad, no te trae paz, no te trae como hallarle sabor a la vida cristiana. Romanos 8, 16 y 19 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El testimonio del Espíritu Santo que puso Él en nosotros. Él nos dice, hey, ustedes ya son hijos de Dios, no son cualquier cosa. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Quieres gloria ahí arriba? Mira, cuando yo veo a Messi, a Ronaldo, el otro día yo me quedé sorprendido cuánto gana un chavo de esto simplemente por publicidad de una marca de zapatos. Más de $1,000 millones vitalicios para él. Y yo digo, wow, cuántas cosas tienen.
pero no tienen lo que yo tengo. Creo que muchos de ellos no tienen la vida eterna. No entienden que hay perdón de pecados en Cristo y que tengo a Dios a mi favor. El Espíritu me dice, sos hijo de Dios. Entonces padezcamos un poquito, pero nos cuesta tomar la decisión de padecer. A veces la vergüenza de decir, soy cristiano, no puedo hacer lo que usted me está pidiendo. Pues entonces te despido. Despídame, no hay problema. Tengo a mi Dios a mi favor, Él tiene algo mejor para mí. Cuando actúas de esa manera, entonces disfrutas la vida cristiana, tu posición, tu identidad en Cristo. El 18 dice, pues no tengo dudas de las aflicciones del tiempo presente, en nada se comparan con la gloria venidera. Hermano, mira, vamos a sufrir por mostrar nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Pero ese sufrimiento no se compara para nada con la gloria venidera allá cuando Dios te exalte y te dé la gloria, parte de la gloria de Él, en el sentido de que sos coheredero con Cristo. Porque ¿quién dice que a Cristo no lo va a exaltar? Si Él, siendo hijo de Dios, tomó la decisión de morir en un madero como cualquier criminal, entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión de venir y de la misma manera tomar el sufrimiento de Cristo en nuestra vida con una sencilla respuesta. No le puedo dar al militar que te pide algo por algo ilícito. Pues te llevo preso, lléveme preso. Ni modo, ¿qué voy a hacer? Pues no tengo duda de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera, que habrá de revelarse en nosotros, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Mira, la creación aguarda con paciencia la manifestación de todos nosotros cuando estemos en la eternidad compartiendo todo con Cristo Jesús. Hermanos, no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Por ende, en tu identidad tiene que mostrarse, soy hijo de Dios. No ocultarlo para nada, es parte de tu identidad. Y díganle a la gente, soy coheredero de las cosas celestiales con Él. No quiero nada acá en la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por todo lo que tú nos has dado, por lo que hoy somos en ti, en tu Hijo amado. Padre, ayúdanos a poder vivir bajo esos parámetros, esos elementos de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Te glorificamos, Señor. Queremos vivir bien claramente, apartados con ese propósito que de antemano tú ya tenías para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder hacerlo. Queremos que el sufrimiento sea parte de nuestra vida para disfrutar, de compartir y ser coherederos con Cristo de esa gloria que tú le vas a dar a Él. Él es quien se merece todo. Nosotros solo queremos imitarle a Él, Señor. Glorifícate en nuestra vida. Hoy hemos llegado a entender claramente que no somos cualquier cosa, somos tus hijos, Señor, y por ende somos príncipes, princesas de tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo te oro. Amén.